¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Club de Prensa. Hoy un programa especial que realizamos desde Nueva York, donde está teniendo lugar la Asamblea General de Naciones Unidas. La estamos siguiendo y en paralelo también se celebra en Nueva York el Foro Concordia. NTN 24 es canal aliado de este foro, en el que importantes autoridades debaten acerca de la libertad en la región, en Latinoamérica, también acerca del crecimiento económico, las democracias y las dificultades que enfrentan estas en muchos casos. Hemos hablado con muchas de las autoridades que hay hoy aquí en Concordia, desde donde estamos transmitiendo este programa en Nueva York. Enseguida verán las entrevistas, por ejemplo, con el expresidente de Colombia, Iván Duque, también con la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla, o con el exdirector de inteligencia de Estados Unidos. Lo veremos enseguida, pero antes saludo a nuestros panelistas, los invitados que nos acompañan hoy en un club muy internacional, porque estamos, por ejemplo, en España. También allí se encuentra en Barcelona Eric Encinas. Bienvenido a este club. Muy buenas, Roberto, un placer como siempre estar en tu programa también. El placer es nuestro y también es un gusto saludar a Gonzalo Sarasqueta. Gonzalo, muy bienvenido a este programa especial. Un gusto estar con los dos y muchas gracias por llamar. Gracias a ambos y gracias a ustedes por conectarse con la señal de NTN 24 y de Club de Prensa. Estamos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la noticia del día. Ya ha arrancado, ya ha comenzado y por eso este programa lo hacemos desde Nueva York. Así que le pido a nuestros colegas que están hoy formando parte de este Club de Prensa que le pongan un titular a esta Asamblea General de Naciones Unidas o que destaquen los aspectos principales de lo que hemos visto esta mañana, Gonzalo, y también de lo que está por venir. Adelante. Creo que es una asamblea bisagra, no es una asamblea más, y básicamente es bisagra porque hay dos fenómenos geopolíticos a nivel mundial que están muy candentes. Uno es todo lo que está sucediendo en Cisjordania, en la Franja de Gaza, en Israel. Está claro que ahí va a haber una posición muy crítica frente a lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu y va a haber pronunciamientos inéditos. Lo que vimos es que tanto Gran Bretaña como Francia van a anunciar el reconocimiento, está la posibilidad de que anuncien el reconocimiento de los dos estados, a lo histórico, y por el otro lado lo que está pasando también en Rusia e Ucrania. Y cuando digo Rusia e Ucrania también me refiero a Estonia, también me refiero a Polonia y también me refiero a Rumania, por la invasión del espacio aéreo que hubo por parte de los cazas rusos en los últimos días. Entonces son dos temas geopolíticos muy calientes que creo que no van a pasar por alto en esta Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, una asamblea, Gonzalo, tal vez con un tono bélico, la que vamos a ver, ¿no? Debido a esos conflictos que hay en curso alrededor del mundo. Tal vez hacía años, si no décadas, que no veíamos una Asamblea General de Naciones Unidas en la que se iba a hablar y mucho sobre la inseguridad en un mundo que parece inestable en estos momentos. Y le trasladó la misma pregunta a Eric Encinas. De lo que has visto esta mañana, todavía poco, pero de lo que has visto, ¿con qué te quedas y qué esperas de los próximos días? Eric. Coincido un poco con lo que habéis dicho, porque esta 80 ediciones de cumbre, ¿no?, de la ONU es, digamos, yo lo tildaría así, la que se da en un contexto realmente el más tenso desde que se creó esta institución, ¿no?, tras la Segunda Guerra Mundial, también con la intención. Sí, sí, lo que comentaba es que precisamente se da en un momento donde en el que hay muchísima tensión en el mundo, y que precisamente habrá dos frentes abiertos, que es desde luego, por descontado, coincido plenamente con vosotros, que es la tensión que estamos viendo en Oriente Medio, también la ofensiva que se está produciendo por parte de Israel en la Franja de Gaza, donde ya están las tropas, donde están los tanques, pero también el aumento
de las tensiones en la guerra de Ucrania, que estamos viendo también, como decía el compañero, cazas rusos entrando en territorio de la OTAN y saliendo cazas, ¿no? Cazas de la propia OTAN para, digamos, hacer que vuelvan a las bases, ¿no? Estos temas van a estar encima de la mesa y por ello creo que el tema de la defensa, el tema de la seguridad en el mundo va a coger un peso que no hemos visto en ediciones anteriores recientes y eso la hace muy especial. La defensa y la seguridad en el mundo van a ser claves, nos dice Eric Encinas, de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero también se habla de otras cuestiones que están ahí y que siguen desestabilizando regiones como Latinoamérica. Y me refiero en este caso a la situación en Venezuela o a la situación en Haití. De hecho, esta primera jornada de Asamblea General de las Naciones Unidas ha iniciado a las 8 de la mañana con un encuentro entre el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y la delegación de Haití para buscar soluciones a la inseguridad que provocan las pandillas en la región. Pues bien, en declaraciones a NTN 24, el embajador de Estados Unidos en Haití, Henry Wooster, al término de ese encuentro que buscaba soluciones a la inseguridad en esa nación, ha asegurado que hay vínculos entre las pandillas que operan en Haití y que han sido designadas organizaciones narcoterroristas y el Cártel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro. Le hemos entrevistado. Esta es una parte de esa conversación de NTN 24. Vean. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esta reunión para buscar una solución en Haití? Todas las naciones que hablaron mostraron un gran interés en asegurar que esta crisis en Haití, que afecta a la región, cuente con los recursos adecuados. Todos reconocen que es una crisis y no hay diferencias en este punto. La cuestión es cómo abordar la crisis. Se destacaron lecciones aprendidas, especialmente por parte de los kenianos, sobre problemas de recursos con el primer grupo desplegado, y hay un fuerte deseo de incorporar todas las mejoras y lecciones aprendidas de esa primera experiencia en esta nueva fuerza. Señor embajador, ¿cómo afectan los carteles y los traficantes de drogas en el Mar Caribe a la seguridad de Haití? Los carteles, o según la ley de Estados Unidos, organizaciones designadas como terroristas extranjeras, incluyen a 2 pandillas de Haití que también están designadas como tales por Estados Unidos. Las leyes que se aplican a estas organizaciones abordan tanto lo que se ve en la región, si son organizaciones terroristas extranjeras, como a las 2 pandillas en Haití, Vivo, Isam y Granbury, que están designadas por Estados Unidos. Esto las coloca en el mismo nivel. Entonces, ¿cree que más países de América Latina deberían reconocer a estas pandillas y otros carteles, como el Cartel de los Soles, como organizaciones terroristas extranjeras? Lo crucial para los países de la región no es tanto reconocerlas formalmente como organizaciones terroristas extranjeras, aunque Estados Unidos lo agradecería. Lo importante es reconocer lo que está ocurriendo, una lucha de un Estado soberano, Haití, contra la anarquía, la criminalidad, el terrorismo y la insurgencia. Eso es lo que representan estas organizaciones. Esta es la mayor crisis que enfrentan nuestros países en el hemisferio, y eso es lo crucial para los países de la región. ¿Estas pandillas de Haití tienen alguna conexión con el régimen de Maduro en Venezuela y con el Cartel de los Soles? ¿Cooperan entre sí? Por lo general, este tipo de pandillas cooperan. Este caso particular no estoy en libertad de discutir información que pueda ser más sensible, pero en general sabemos que estas pandillas tienen en común el desafío a la ley, al orden, a los estándares normativos y representan una amenaza para todos, ya sea un Estado, una empresa, una familia, un ciudadano o un funcionario. ¿Por qué es importante combatir a estos carteles de droga en el Mar Caribe con el despliegue militar que está realizando Estados Unidos?
Porque necesitamos reforzar la estabilidad de la región. Esto es claramente de interés para Estados Unidos, ya que al igual que ustedes, vivimos en esta región, nuestro hogar. La estabilidad es una prioridad para Estados Unidos. Animamos a todas las demás naciones de la región e incluso a las que no lo están a defender los estándares normativos internacionales sobre cómo deben comportarse los estados y más específicamente a enfrentar la creciente anarquía que amenaza a nuestra gente, nuestra estabilidad y nuestro comercio. Es Henry Wooster, embajador de Estados Unidos en Haití, esta mañana en las Naciones Unidas, tras asistir a una reunión, a un encuentro de alto nivel con el Departamento de Estado y con la delegación haitiana. Gonzalo, hablaba el embajador de la importancia de mantener la seguridad en la región, de combatir a los grupos de narcotráfico, pero claro, ¿qué más se puede hacer cuando Estados Unidos ya ha desplegado incluso, bueno, pues a la Armada en el Mar Caribe? Sin embargo, el embajador es claro al asegurar que ese narcotráfico desestabiliza y mucho Haití, Venezuela, el resto de la región. Mi pregunta es, ¿hay más opciones sobre la mesa para combatir el narcotráfico? Bueno, primero hay que dejar algo importante, que Trump con esta decisión pone su agenda en el cono sur, algo que en la primera gestión se había acotado a frenar simplemente la migración. Hoy vemos un Trump diferente que tiene una agenda clara para lo que está al sur del Río Bravo. ¿Qué es lo que está al sur del Río Bravo para Trump? Este nuevo concepto de narcoestado. Si en los años 90 para combatir el narcotráfico en México y en Colombia se utilizaba la DEA, eran intervenciones focalizadas y cooperativas, tanto con México como con Colombia en los años 90, eran intervenciones donde los dos estados combatían a las bandas criminales. Ahora está este nuevo marco que es el narcoestado, que hay unas bandas, pero la cabeza de esas bandas termina siendo el jefe del Ejecutivo de Venezuela. Y esto, claro, para Trump es matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, ordenar todo lo que es el tráfico de drogas en todo lo que es el Mar Caribe, pero después también hacer geopolítica, ¿no? Es una posición o una posibilidad, mejor dicho, que está viendo Trump de poder debilitar a uno de sus enemigos al sur, que es claramente el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que hay que tener en cuenta de cara a lo que viene es hasta dónde este nuevo enfoque contra el narcotráfico, que incluye, como bien decías, Roberto, a las Fuerzas Armadas, ya no es la DEA, ya no es contrainteligencia, no, sino las Fuerzas Armadas, hasta dónde eso puede llegar a chocar con una política de defensa como la de Nicolás Maduro. Creo que lo que estamos viendo es un juego muy fino entre el tema de las aguas territoriales, las aguas neutrales. Bueno, lo que queda por ver, me parece, en los próximos meses es si esta nueva estrategia que está teniendo Estados Unidos, en este caso la gestión de Trump con el narcotráfico, puede llegar a escalar el conflicto. Y cuando digo escalar el conflicto me refiero a una guerra abierta. De momento lo que ha provocado esta estrategia es que Nicolás Maduro intente un acercamiento con la Casa Blanca. Él ha enviado una carta al presidente Trump, la han leído, la han recibido en la Casa Blanca y la portavoz Caroline Leavitt hace minutos ha dado su opinión sobre esa carta. Enseguida la vemos, pero antes, Eric Encinas, antes de escuchar a la portavoz, ¿qué te parece ese movimiento de Nicolás Maduro, el de pedir diálogo? ¿Hay espacio todavía para el diálogo? Queremos saber tu opinión y enseguida vemos la reacción de la Casa Blanca que se acaba de producir. Eric. Yo creo que Maduro intenta ganar tiempo, el entorno de Maduro y el propio Maduro está realmente muy inquieto con todos esos movimientos que está adoptando la administración Trump, insisto, con el ejército, ¿no? Como estaba bien apuntando el compañero, ya con el ejército, ya no es la DEA, ya no son simplemente misiones, ¿no? de seguimiento y además de detenciones en territorio de Estados Unidos, sino que se están enviando más efectivos, más marines, además se han desplegado más tropas en el Caribe. Y eso va también con una intención de no descartar ninguna acción, lógicamente. Y de hecho, esto mismo dijo también la portavoz de la Casa Blanca. De hecho, me gustaría recalcar que encima de la mesa, también en el Capitolio y en la Casa Blanca, hay, digamos, se está preparando o habría intención de sacar una ley que dé plenos poderes
a Trump para atacar a grupos criminales como el que representa el Cártel de los Soles, o como el que representa el Tren de Aragua, que también ha sido considerado terrorista, entre otros varios también de México y de otros de la región de América. Estas operaciones, desde luego, si se baraja cualquier opción, insisto, es evidente que esas operaciones se están intensificando, y lo que hemos visto por parte del régimen de la narcodictadura de Maduro son piruetas, ¿no? Hemos visto cómo ha sacado a milicias, ¿no? que más bien parecían de la película Monty Python, ¿no? Unas milicias que realmente no tienen nada que ver, ¿no? Si lo equiparamos con cómo están equipadas, ¿no? Cómo están entrenadas las fuerzas de los marines, ¿no? No tienen realmente nada que hacer, ¿no? En una estrategia, o sea, por lo que se ve en los vídeos, ¿no? Realmente por lo tanto, las fuerzas son descomunales, ¿no? Si lo comparamos con el ejército americano en cuanto a términos militares, ¿no? Y Donald Trump, de momento, no se ha pronunciado rotundamente en un tono de entrar en Venezuela, pero lo está estudiando, y la opción de apartar a Maduro, porque lo consideran el líder de los Cárteles de los Soles, es el objetivo. En cualquier caso, lo que dicen desde la Casa Blanca, Eric, Gonzalo, vamos a escucharlo. Reacción de hace minutos de la portavoz Caroline Leavitt. La carta que Nicolás Maduro ha enviado al presidente Trump, dice Leavitt, está llena de mentiras. Hemos visto esa carta. Sinceramente creo que Maduro repitió muchas mentiras en esta carta, y la postura del gobierno sobre Venezuela no ha cambiado. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo, y el presidente ha dejado claro que está dispuesto a utilizar todos los medios y cualquier medio necesario para detener el tráfico ilegal de drogas letales desde el régimen venezolano hacia los Estados Unidos de América. Rápidamente, Gonzalo, Caroline Leavitt parece que da portazo y que, según lo que ha dicho, esa carta estaría llena de mentiras, lo que se podría interpretar como que de diálogo nada, ¿no? Que es lo que ha pedido Maduro. ¿Cómo lo interpretas? Que Donald Trump no conoce el diálogo, Donald Trump conoce la rendición solamente. Ya lo ha demostrado en innumerables casos, es la rendición o el seguimiento, como hizo con Netanyahu, en su momento también con Putin, el acompañamiento total. O sea, el diálogo en política está lleno de matices, está lleno de grises. Bueno, Donald Trump en ese caso es blanco o negro, y justamente lo que está pidiendo acá Venezuela son matices al republicano, y el republicano ya tiene definido, evidentemente, como decíamos hoy, su política hacia el sur, y dentro de ese sur hay un título gigante en la cabeza de Donald Trump, que es Venezuela, ¿no? Y dentro de ese Venezuela es Nicolás Maduro, obviamente que está el tema del narcotráfico, pero me parece esto va más allá del narcotráfico. Acá el tema está de cómo solucionar el tema de Venezuela. Recordemos que para Estados Unidos Venezuela también es inmigración, Venezuela también es problemas en todo lo que es el corredero en Centroamérica y la inmigración que llega a México, después a Estados Unidos. También le favorece mucho a la retórica que está teniendo Donald Trump a escala global, también le favorece mucho. Creo que le encaja perfecto esta lucha contra lo que él dice, una tiranía, una dictadura, un narcoestado contra Venezuela. A Donald Trump le viene perfecto, y creo que es una diferencia también muy importante con el Donald Trump 1, ¿no? Con la primera gestión de Donald Trump, que el MAGA estaba bien pensado para política doméstica, ¿no? Donald Trump hizo poca política internacional. Bueno, lo que podemos ver en este Trump 2, tanto en el caso de Israel como en el caso de Irán, obviamente lo que vimos, en el caso de Venezuela y también en el caso de Rusia y Ucrania, es un Donald Trump que quiere ser presidente de Estados Unidos, pero también presidente del mundo. Estamos transmitiendo este club de prensa desde Nueva York. Nos encontramos en el foro Concordia. Son muchos los presidentes del gobierno que están acudiendo tanto al foro Concordia como a la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí, donde nos encontramos, hemos hablado hace minutos con el expresidente Iván Duque de Colombia. Se ha pronunciado sobre la situación en Venezuela, sobre la amistad, dice, entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, y sobre la política fallida del presidente Petro a la hora de combatir al narcotráfico, que le ha valido a Colombia la desertificación por parte de Estados Unidos. Esta es la entrevista.
Llega a Nueva York este año en un momento en el que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia no atraviesan su mejor momento. ¿Cómo las definiría usted? No, yo creo que no son las relaciones de Estados Unidos y Colombia, son las relaciones de Estados Unidos y el gobierno Petro, porque el gobierno Petro ha permitido un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, ha empoderado a los criminales, se ha reducido los grupos manuales de erradicación a mínimos históricos, tenemos los niveles de incautaciones como porcentaje de la producción potencial más bajo en décadas, entonces Estados Unidos nos ha desertificado, pero hizo una diferenciación entre la fuerza pública, entre la institucionalidad y el gobierno Petro. Entonces esperamos que esta horrible noche pase el año entrante, en el 2026, y que podamos volver a tener un gobierno que genere credibilidad y confianza, porque las cosas se ven por hechos. Estados Unidos no ha tenido embajador en propiedad en Colombia durante todo el gobierno Petro, y es ¿por qué? Porque no hay confianza. Presidente Duque, ¿usted cree que el gobierno Petro cumplirá con las exigencias que pone Estados Unidos para no retirar la ayuda? Pues si no cumplen ni siquiera con las promesas de que ellos le hicieron al país, menos van a cumplir con las exigencias. Ellos no tienen ningún interés, es un gobierno que no tiene capacidad gerencial, es un gobierno de desgreño administrativo, es un gobierno de improvisación, es un gobierno que desorienta al país. Entonces, claramente yo no tengo ninguna expectativa de que vayan a cumplir con ninguna meta, y por eso yo creo que tenemos es que generar una gran coalición en Colombia, una gran fuerza de unidad que permita derrotar este régimen de populismo que ha establecido Gustavo Petro. Ahora Gustavo Petro además se niega a la erradicación forzosa. ¿Qué le parece? Pues lo ha hecho siempre. Es que desmontó los grupos manuales de erradicación. Prácticamente elevó a la condición de cultivo sagrado a la hoja de coca. Ha empoderado a los narcotraficantes nombrándolos gestores de paz. Entonces, es el resultado de un gobierno que ha sido permisivo con la criminalidad. Recientemente congresistas y senadores nos decían en NTN 24 que consideraban a Gustavo Petro, por ejemplo Rick Scott decía que le consideraba un amigo de Nicolás Maduro y un aliado. ¿Está de acuerdo? Totalmente. Ha visitado a Nicolás Maduro más veces de lo que ha visitado muchas regiones del país. Ha defendido la usurpación que él hizo del proceso democrático que ganó Edmundo González de manera diáfana, y fuera de eso ha establecido inclusive insinuaciones de poner la fuerza pública de Colombia al servicio de la protección del régimen narcodictatorial de Nicolás Maduro. Entonces sí, son aliados, son amigos, se identifican, se quieren y sobre todo se protegen en sus estilos y formas de gobernar. Presidente Duque, Nicolás Maduro habría enviado una carta al presidente Donald Trump en la que aboga por el diálogo. En este momento de ofensiva en el Mar Caribe, Maduro pide diálogo a la Casa Blanca. ¿Cree que hay espacio para el diálogo? Él está angustiado porque está bajo presión. A él en este momento le tienen el pie en el cuello. Primero porque se cumplió algo que era evidente y necesario, la declaratoria del Cartel de los Soles como grupo narcoterrorista. Segundo, se aumentó la la recompensa a $50 millones, pero además se han empezado a hacer operaciones de carácter militar en contra del narcotráfico, que es la primera vez que Estados Unidos militariza su lucha contra el narcotráfico. Hoy vemos muchos países de América Latina que también han declarado al Cartel de los Soles como una agrupación terrorista. Entonces, la ofensiva que hay contra el narcotráfico, la presencia que hay de fuerzas de Estados Unidos en el Caribe, lo tiene a él en un nivel de presión que él no conocía, y ahora lo que está es tratando de arrodillarse buscando una salida diplomática, cuando en realidad la única salida que le corresponde a un terrorista es el sometimiento a la justicia. Entonces, más bien que vaya buscando dónde va a pedir asilo y que permita que Venezuela recupere su institucionalidad y que venga un reverdecer de la democracia. Bienvenidos de nuevo a Club de Prensa. Estamos transmitiendo desde Nueva York, donde tiene lugar la Asamblea General de Naciones Unidas y también el Foro Concordia, donde nos encontramos. NTN 24 es canal aliado de este foro en el que se habla de libertad, de democracia y de crecimiento económico en América Latina y también
en Estados Unidos. Hemos hablado con muchos de los panelistas, autoridades de todo el mundo. Enseguida les vamos a ofrecer más entrevistas, pero antes saludamos a nuestros panelistas. Hoy nos acompañan Eric Encinas y Gonzalo Sarasquetas. Con ellos vamos a escuchar la siguiente entrevista a la expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla. Con ella hemos hablado también de la situación que atraviesa en estos momentos Venezuela y del papel que juega el actual gobierno de su país, Costa Rica, en este escenario geopolítico tan complejo. La escuchamos y enseguida la comentamos. Vean. Un foro en el que este año se está hablando, entre otras cuestiones, de Venezuela, de la situación allí, la falta de democracia en el régimen y el aumento de la violencia. Nicolás Maduro habría enviado una carta al presidente Donald Trump pidiéndole diálogo. ¿Usted cree que hay tiempo para el diálogo o que ya se agotó? Bueno, para el diálogo uno podría decir que siempre hay tiempo. El gran problema es quién lo está proponiendo. Y a estas alturas, después de tantos esfuerzos fallidos, no porque no haya habido voluntad de parte de la oposición, sino porque el régimen siempre ha traicionado la buena fe de la oposición al sentarse a dialogar, yo creo que ya a estas alturas resulta muy poco creíble. Me parece que lo que es claro es que Maduro se siente verdaderamente desconcertado, verdaderamente presionado por lo que está pasando y entonces está manejando muchas cartas al mismo tiempo. También sigue provocando, también sigue reprimiendo, de manera que siento que más que una propuesta creíble es parte de las distintas cartas que está en este momento poniendo sobre la mesa. Seguramente presionado por ese despliegue naval en el Caribe contra el narcotráfico. ¿Qué le parece esa acción de Estados Unidos? Bueno, no hay duda de que esto está generando una gran presión. Yo diría que más allá de las especulaciones que se puedan dar, que prefiero no entrar en ese campo de qué es lo que sigue, lo que sí es cierto es que por lo menos en este momento le está cerrando importantes llaves de oxígeno al régimen a través de lo que es la exportación de droga. Es decir, a lo que hay es un cerco, un claro cerco alrededor de Venezuela que no permite que la droga salga y eso es muy importante porque es una forma de nuevo de ayudar a asfixiar el régimen por aquella vía que es la más ilegítima, que es la venta de droga a Estados Unidos y otros países del mundo. Señora Chinchilla, ¿cree que más países de América Latina del mundo deberían reconocer al Cártel de los Soles como una organización terrorista? Pues sí, yo creo que eso se impone, particularmente en América Latina, por una clara razón. Es decir, más allá de si se es relativamente cercano o no con el régimen, porque tenemos en la región distintos tipos de gobiernos, lo que sí es claro es que Venezuela se ha convertido en una amenaza a la estabilidad de todo el hemisferio. Y entonces todo lo que allí está pasando reverbera en el resto de los países. Y yo creo que el Cártel de los Soles llegó a empoderarse a un punto que efectivamente impactó a muchos de los países. Ya hay varios que han declarado el Cártel de los Soles también como un grupo terrorista, pero sería un buen ejemplo a seguir por parte del resto. ¿Cree que, o qué le parece la posición que está adoptando el gobierno actual de Costa Rica? ¿Cree que está actuando con determinación a la hora de ponerle un freno al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, francamente, a mí me ha parecido que en algunos momentos han arrastrado un poco los pies. Sin embargo, debo reconocer que al final hay un alineamiento en la dirección correcta. Es decir, costó también en su momento, por ejemplo, el reconocimiento de Edmundo González como presidente, pero finalmente se hizo. Yo espero que sea cuestión de días para que, como parte de este bloque de 10 naciones que están coordinando más política exterior en la región, yo espero que Costa Rica sea parte de este grupo y que termine también alineándose más claramente en sus posiciones contra el régimen de Maduro. Sobre la importancia de que Costa Rica se involucre, al igual que otros países en la región, decía la expresidente Laura Chinchilla, pero también hablaba de la importancia, Gonzalo, de que más países, dice ella, reconozcan o definan al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista. ¿Por qué se insiste tanto en eso, en designar al Cártel de los Soles como organización narcoterrorista? ¿De qué forma, Gonzalo, cambia eso el paradigma o la lucha contra el narcotráfico en el Caribe? De Nicolás Maduro,
que el financiamiento que, al haber asfixiado mucho el tema del petróleo, el financiamiento que tiene la dictadura de Venezuela es el narcotráfico. Entonces, como en su momento hubo sanciones, insisto, contra el petróleo, ahora lo que se empieza a ver en la arena internacional son sanciones contra el otro suministro que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que es el narcotráfico. Por eso es tan importante esta figura de ponerle en organización terrorista a esta y al resto también de las organizaciones. Creo que es terminar de firmar cuál es el financiamiento que está teniendo hoy en día la dictadura de Venezuela, que claro, y es algo de sentido común, de que cómo puede ser que sobreviva económicamente. Sabemos las penurias que está teniendo Venezuela, todo, pero cómo es que pueda sobrevivir un régimen cuando se le han cerrado todos los grifos. Bueno, creo que la respuesta justamente está en el narcotráfico, y creo que Estados Unidos y sus aliados en esto han sido inteligentes y han ido a cerrar ese último grifo. Y justo hoy que ha empezado la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra ha recibido el informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, un informe que apunta a 25 asesinatos, dice este informe, después de las elecciones del 28 de julio y a 2.200 detenciones arbitrarias. Eric, ¿qué te parecen estos datos? Me imagino, lamentablemente, que no te sorprenden. No, no me sorprenden y es demoledor. De hecho, se habla mucho, ¿no?, de ahora, ¿no?, que estamos comentando, ¿no?, como periodistas también en otros medios, otros compañeros, ¿no?, de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pero mucho antes de lo que está ocurriendo en Oriente Medio, el régimen, la narcodictadura de Nicolás Maduro está cometiendo y ha cometido un genocidio, en el sentido de que ha matado a muchos ciudadanos venezolanos también por simplemente por el hecho de que no pensaban como el régimen. Y lo vimos en las protestas y lo vimos después de esa farsa electoral que vimos en estas últimas elecciones, que yo no la llamaría elecciones, sino porque fueron una auténtica farsa, y se vio donde además Maduro se impuso de manera descarada como un líder autócrata, ¿no? Y donde le daba igual realmente el resultado electoral, porque sabía que tenía, digamos, a una parte del ejército que todavía es quien mantiene, ¿no?, a esta narcodictadura. También precisamente Estados Unidos culpa a varios líderes, ¿no?, de ese ejército que tiene Nicolás Maduro, de pertenecer a este cártel de los soles, que se dedica principalmente a eso, al narcotráfico, pero no es su única actividad delictiva, según explican también otros expertos, ¿no?, de este tema, ¿no? Por lo tanto, se dedica a diversas actividades delictivas. A mí me gustaría poner énfasis también en lo que decían los líderes que has entrevistado, ¿no?, que es el hecho de que ha habido varios países del Grupo de Puebla, del Foro de Puebla, ¿no?, que han sido responsables, en cierta manera, de que Maduro siga estando donde está, en Venezuela, ¿no?, y que haya tenido bastante impunidad hasta ahora, ¿no?, hasta que hemos visto cómo Estados Unidos ha hecho un despliegue, ¿no?, sin precedentes en frente del Caribe, y que ahora realmente sí que está presionado realmente la narcodictadura, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer ese especial énfasis, porque ha sido claro que personajes como Gustavo Petro, ¿no?, con actitudes y con declaraciones donde no apoyan bajo ningún tipo, según dicen, una intervención militar, pero tampoco ofrecen ninguna opción, ¿no?, más allá de un diálogo que se ha visto que no ha funcionado de ninguna de las maneras, porque Maduro quiere mantenerse en el poder a cualquier precio, y así lo está demostrando. Y además de eso también, que ha trascendido, no solo se ha convertido el régimen una amenaza para América, sino que ha trascendido a Europa. De hecho, porque hemos visto como Zapatero, ¿no?, se le está investigando también al expresidente socialista Rodríguez Zapatero por tener esos vínculos, ¿no?, con la narcodictadura, ¿no?, que también ha blanqueado este régimen en España, se ha blanqueado. Y de hecho el subsecretario de Estado Eric Christopher Landau dijo: ojo, que le podríamos quitar la visa a Zapatero. Esto es Club de Prensa en NTN 24. Una pausa y seguimos, no se vayan.